sabes, seguro. Es que Denise está enamorada de Ariel. Ay, dale, dale, con el mismo discurso, dale. Lo sabes, Bianca, por favor. No te digas mentiras, ni me digas a mí mentiras. Lo que pasa es que tú te quedas callada, porque eso es lo que te conviene. Así no te sientes tan mal con lo que estás sintiendo por Bruno. Eres perversa, Flavia. Eres una mujer perversa y por eso piensas que todos somos como tú. Ay, don Ariel, buenos días. Buenos días. ¿Pasa algo? Sí, sí pasa que no aguanto más a esta mujer en mi casa. Tranquilízate. No me tranquilizo. Y ya déjame en paz, no te metas conmigo. Bianca, le estás gritando a tu madre. Sí, estoy gritando, porque no la soporto, no te soporto. Siempre encuentras la manera de amargarme la vida y no lo soporto. Quiero que te largues ya mismo de mi casa, no quiero que estés ni en mi vida ni en mi casa. No me importa qué hagas con tu vida, no me importa con quién te vayas, no me interesa lo que hagas. Te me largas ya y déjame en paz. A veces los papás nos tenemos que aguantar que los hijos se desahoguen con nosotros, aunque no hayamos hecho nada. ¿Pero qué pasó? Nada, Bianca se levantó con el pie izquierdo, nada más. ¿Puedo saber por qué discutieron? No, nada grave. Pero lo acabo de escuchar. Bianca no quiere que yo siga en esta casa. Está muy enojada, lo hace por rabia. Pero no se desgaste con estos temas, don Ariel. No vale la pena. Son cosas de mujeres, de madre e hija. Platique con ella. Claro, eso mismo voy a hacer cuando salga de aquí. Yo la conozco. A veces me insulta, me grita, cree que yo soy la culpable de todo lo que le pasa. Pero soy su mamá. Y me quiere, me ama. Ya se le pasará. Con permiso. Ahora, si el mundo se está acabando allá arriba. Ay, pues suelta la sopa, Tere. Jovencitas. Uy, no, bueno. Ay, espantoso. Cuenta, pues, no te quedes ahí calladota. Pues, ¿qué creen? Que la señora Bianca le está pegando tremenda regañiza a la señora Flavia. Ay, Viborita versus Viborota. No, hombre, no hables de animales, que aquí abajo tengo una tremenda variedad de cotorras, ¿eh? No, hombre. Y en eso que llega don Ariel, ¿y qué creen? Que a la señora Bianca le valió y le siguió gritando como si estuviera poseída por el mismísimo chamuco. Ay, no, eso fue que le pisaron el callo. Pero Tere, ¿qué dijo? ¿Por qué estaban discutiendo? Ah, pues de eso sí ya no me alcancé a enterar, señor Ay, Celeste. no. Pues es que me puse nerviosa y pues ya no entendí lo que decía. Bueno, pues si no te enteraste, pónganse a trabajar, cotorras chismosas. Todo el mundo a trabajar, ándeles. ¿Ya estás más tranquila? Amo la calma que me da el mar. Bueno, ahora sí me vas a contar qué pasó con tu madre. Nunca te había visto tan enojada al punto que la echaste de la casa. No aguante más, Ariel. ¿Pero por qué discutían? Eso ni siquiera es importante. Todos los días es algo distinto. Todos los días me tengo que aguantar sus tonterías. No sabía que las discusiones fueran tan frecuentes. No te enteras porque estás en la empresa o porque disimulo muy bien mis disgustos, pero ya no doy más, Ariel. Bueno, ¿qué te puso así? ¿Qué te dijo? No importa. Lo importante es la decisión que yo tomé. ¿Sigues con la idea de que ella se vaya? Ya estuvo a punto de irse una vez y se quedó porque yo se lo pedí. Ahora soy yo la que le pide que se vaya. Bueno, ella cree que se lo dijiste por el calor de la discusión. No se lo tomó en serio. Así es ella, pero es lo que quiero. Mi vida, ¿por qué no lo piensas mejor? Ahora estás enojada, le guardas rencor, pero es tu madre. Y en la noche ustedes... Ariel, es una decisión tomada.
Y ahora que estoy calmada, lo reconfirmo. No quiero a mi mamá viviendo en nuestra casa. Punto. Vaya. Esto parece todo menos un desayuno de domingo en familia. Ariel y Bianca salieron. Bruno debe de seguir durmiendo y los niños aún no salen de sus cuartos. Bueno, pues me parece entonces la excusa perfecta para que pasemos este día juntas. ¿Qué tal? Claro. Buenos días. Buenos días, señora Flavia. Venga, siéntese a tomar el desayuno con nosotras. Ay, qué bueno que no me perdí la plática sobre la fiesta de anoche. Ni siquiera habíamos empezado. Anoche todo estuvo muy bien. Claro. Extraordinario. Definitivamente mi hija para organizar eventos es toda una profesional. ¡Qué delicia! Tacos de huevo. Ya decía yo que no podía seguir dormida a esta hora. Buenos días, mademoiselle. Nina, nos quedamos esperándote para desayunar. No tenía hambre y además no me quería encontrar con Jair. Creo que no puedes darle la espalda a ese problema. Después, ahorita no podría hablar con él sin terminar hiriéndolo. ¿Y Sebastián? Me ha llamado 4 veces, pero no le he querido contestar. Entonces, ¿qué vas a hacer con él? Lo que tú me dijiste. No volver a verlo nunca más. No estuvo bien que Jair lo golpeara, pero tampoco estuvo bien lo que él intentó hacer. Nina, me alegra muchísimo que lo entiendas y que estés tranquila con esa decisión. ¿Será él? Como no le he atendido el teléfono, seguramente ahora me manda mensajes de texto. No puede ser. ¿Qué pasó? ¿Qué te escribió? Dice que si no acepto hablar con él, mañana pone una demanda en contra de Jair. ¿Alguien quiere algo de comer? No, mamá, ya estamos bien, gracias. En cambio, estoy seguro que sí quieren ver los regalos que les compramos. ¿Verdad, nuerita? No se hubiese molestado. Para mí no es ninguna molestia, es un placer. Entrégale los regalos, mi amor, ¿sí? Claro que sí, con mucho amor. Muchas gracias. Quiero felicidades. Gracias. Que lo disfruten. Me gusta 20 veces más que el que le dieron a Bruno. Es que ayer fue la fiesta de compromiso entre Bruno y Eliana. Ariel le regaló un reloj a Bruno. Se van a Parecido. casar apenas Bruno termine la universidad. Bueno, ese bebé ya lleva mucho tiempo en la carriola, ¿sí? Y le va a caer muy bien que su abuelo lo cargue un rato. No estés tanto tiempo con él, no sea que se le peguen las mañas del abuelo. Don Guillermo, ya Federico se acostumbró bien rápido a usted. Deja que crezca. No se va a separar un solo minuto de mí. Este no me va a dar la espalda y se va a quedar trabajando conmigo en la empresa. Tenemos que regresar antes de que vuelva tu papá y Bianca. Si preguntan, simplemente fuimos a dar una vuelta y ya. Ahí está. Ya era hora. Y no me pidas que me vaya, porque me voy a quedar para escuchar todo lo que te dice. Hola. Hola. ¿Cómo sigues?
Bien. Un rasponcito nada más. Sí, eso veo, que no fue tan grave. Más o menos. ¿Sabes que amenazar con que si no ves a Nina vas a demandar a Yair se llama chantaje? Pues la verdad, para serte franco, es que todo esto era una excusa para poder ver a Nina. Estaba preocupado porque no me contestaba el teléfono y, ya ves, funcionó, ¿no? Nina, ¿será que podemos platicar a solas? Está bien. 5 minutos. Santi, no me tienes que ayudar. Yo me encargo. Te estoy ayudando para que termines más rápido y jugamos fútbol. ¿Qué te pasó en los nudillos? Me caí. No fue nada. Tienes razón, eso está muy aburrido. Ni siquiera parece domingo. Bruno está dormido. Nina y Manuel no estaban, se fueron. Y mi papá y Bianca también. ¿Y tú no quieres jugar conmigo fútbol? Buenos días. Hola, papi. Hola, Santi. Pensé que me ibas a dejar solo todo el día. Fui a dar una vuelta, pero al regresar se me ocurrió que hoy podría ser un buen día para una maratón de películas. ¿Qué te parece? ¡Sí! Ya sabía. Vamos a la casa. Hasta luego. Gracias por aceptar verme. Hasta luego, señora. Que pases buen domingo. Dime qué te dijo. Yo sé que tú entiendes que es algo privado. Nina, por favor, no quiero excusas. Dime qué te dijo. Conseguí que no demandara a Yair. Bueno, es muy buena noticia. Porque el ojo como lo tiene, con eso es una prueba más que suficiente. Ya sé, quién sabe cuántos días hubiera pasado en la cárcel. Bueno, ¿y ustedes cómo quedaron? Ay, ya, mademoiselle. Después te cuento más detalles. Ya se nos hizo tarde. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Y tú para qué recortas esos cupones? Ni que fueras a llenar la cocina de tu casa. Son para don Salomón. Así puede conseguir ofertas. Tú definitivamente no aprendes, ¿no? O sea, Yair, ya deja de pensar tanto en esta familia. ¿Para qué ahorrarles unos dólares si tienen millones? ¿Y tú qué? ¿Me vas a tomar el día afuera? ¿Eh? Y además ellos no se dan cuenta de las cosas que haces. Yair, tú te desvives por ellos y ellos ni te voltean a mirar. Ya estuvo, Katia. Yo no me estoy metiendo contigo, así que déjame en paz. Y no me critiques a mí, que tú no eres más que perrito faldero de la señora. Te advertí que dejaras ayer en paz, ¿eh? Pero la señorita, como todo lo que le entra por un oído le sale por el otro. Me encantaría, la verdad, quedarme, pero mañana, bueno, ya tengo que regresar al rancho. Allá tengo muchos pendientes. ¿Y la próxima semana nos puedes invitar? Claro que sí, cuando tú quieras, mi amor. Bianca, ¿por qué no vas a ver si le pasó algo a Bruno? Ya es tardísimo y no ha salido de su recámara. Si tanto te interesa, madre, ¿por qué no vas y lo averiguas tú? Ay, no, ¿cómo crees? Pero seguro estuvo celebrando hasta muy tarde con su futura esposa. Y ahora está dormido, claro. Buenos días. No sabía que pensaban salir. Ay, Nina se antojó de una malteada de chocolate y fuimos por ella. Y no me llevaron. Ay. Yo te prometo que la próxima te llevo.
Oye, papá, ¿y si vamos ahorita mismo por la malteada y rentamos unas películas? Ay, mi amor, lo que pasa es que tu papá tiene algo muy importante que decirle a Flavia. ¿No es así, mi amor? ¿Yo? Claro. Claro, lo que estábamos hablando cuando veníamos en camino. Y bueno, aprovechando que todos están aquí, bueno, contarle a Flavia lo que le tenemos que decir, mi cielo.